Assalamu alaikum, que la paz sea con ustedes. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Assalamu alaikum, que la paz sea con ustedes. Aquí estamos en su programa semanal aquí por Porque Islam, @Islam Spanish. Y hoy tenemos un invitado muy especial para hablarnos acerca del profeta Moisés en el Islam. Quiero presentarles a Imam Daniel Hernández. Él es de ascendencia puertorriqueña, nació en Nueva York y se crió en Nueva Jersey. Se convirtió al Islam hace 25 años, así que vamos a preguntar un poquito acerca de esa historia. Él ha estado estudiando las ciencias islámicas durante los últimos 20 años. Estudió en la Universidad de Al-Azhar en Egipto y también completó su maestría en la Universidad Islámica de Minnesota, donde también está cursando su doctorado. Él es el imam actualmente de la Asociación Musulmana del Lehigh Valley en Pensilvania y el expresidente de los imanes de Houston, Texas. Le damos la bienvenida y vamos a traerle a nuestra sesión en vivo. Y bienvenidos a todos los que están entrando ahora. Assalamu alaikum, que la paz sea con ustedes. Estamos esperando para que pueda entrar nuestro hermano, el imán Daniel Hernández. Mientras estamos esperando, bueno, el tema de hoy nuevamente es el profeta Moisés en el Islam. Sabemos que los musulmanes creemos en varios profetas que se mencionan en el Corán, 25 en total. Uno de ellos es el profeta Moisés y de hecho el profeta Moisés es el que más se menciona en el Corán. Y mucha gente se sorprende de eso. ¿Por qué se menciona al profeta Moisés? ¿Por qué se menciona a Jesús? Si los musulmanes siguen al profeta Mohammed, la paz sea con él. Bueno, todos están vinculados, todos están conectados y vinieron a traernos el mismo mensaje de adorar a un solo Dios. Entonces queremos aprender un poquito más de esa historia y de la importancia del profeta Moisés en el Islam. Y estamos invitando a nuestro querido imam Daniel Hernández para que nos hable acerca de este tema que es muy importante. Estamos tratando de conectarnos. Imam Daniel, estoy invitándote para entrar, no sé por qué no está. A ver, a ver. Bienvenidos a todos. Estamos intentando atraer al imam Daniel Hernández a el video en vivo. Imam Daniel, intenta salir
y entrar de nuevo a ver si eso ayuda. A ver si puedes salir y entrar de nuevo, quizás así se pueda. Ok, a ver, ahora. Assalamu alaikum, creo que ya estás con nosotros. Alhamdulillah. Bismillah. Los que nos están viendo, si nos pueden confirmar que pueden ver al imam Daniel, porque en mi lado no se puede ver. ¿Pueden dejar un comentario? Assalamu alaikum. Yo la veo, inshallah. Ok, muy bien. Perfecto. Alhamdulillah, Bismillah, vamos a comenzar en el nombre de Allah. Primero ya les conté a los que nos están viendo un poquito sobre ti, sobre quién eres, pero nosotros tenemos a muchas personas que nos miran de diferentes países que no saben del Islam o quizás están explorando un poquito. Así que me gustaría en breve que nos contaras cómo aceptaste el Islam hace 25 años y luego cómo fue esa trayectoria de comenzando a estudiar el Islam y formándote como un imam, que es el líder equivalente a como si fuera un cura o un líder religioso dentro de la religión musulmana. Entonces cuéntanos un poquito de eso. Bismillah, salatu wassalam, a Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, que la paz y bendición de Allah esté con su último mensajero, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, su compañero y todos los que le sigan hasta el día del juicio. Alhamdulillah, es una bendición de Allah subhanahu wa ta'ala que Él nos ha elegido para estar en el Islam. Claro que uno tiene que tomar los recursos de buscar, de leer, de investigar, pero uno nunca puede decir que yo abracé el Islam en este tiempo. No, Allah nos guió. Uno hace el esfuerzo y Allah nos encamina. Entonces la guía últimamente es con Allah subhanahu wa ta'ala. Yo personalmente crecí en un hogar amoroso, mis padres son bien responsables, siempre se esforzaron para darnos lo necesario, siempre trabajando, nunca había mi padre sin trabajo. Mi mamá, antes de casarse con mi papá, era monja, entonces ella también tenía preguntas y como no le respondieron, ella dejó el convento y después se casó con mi papá. Bueno, eso es toda una historia como que vemos en las novelas, ¿no? Sí, entonces ella con esa fundación me enseñó a no tener perjuicio sobre los demás. Entonces, cuando yo criándome en los Estados Unidos, en el ambiente tiene mucha influencia, entonces estuve con mis amigos, la escuela, y uno se descarría y coge por rumbos que no son, que no le complacen a Dios. Entonces yo estaba en una etapa en cual en breve no confiaba en ningún ser humano y le hice una plegaria a Dios y yo tuve un contacto en el 93 con el Islam a través de la NBA, número uno a través de la biografía de Malcolm X, también a través de la biografía de Muhammad Ali. Entonces tuve esos contactos, pero en esos tiempos no estaba interesado. Llegó el 1998, mis amigos mataron a mis amigos y ahí fue que me dio un shock y perdí la confianza en los que supuestamente eran mis amigos. Entonces ahí fue que comenzó mi jornada y me encomendé a Dios.
Dije, Dios, tú me conoces, sabes lo que necesito mejor que yo mismo. Enséñame el camino y no miro hacia atrás. Y en ese tiempo yo tenía al frente mío un contrato para producir un álbum de rap en español. Y eso era cuando en Puerto Rico era ilegal tener ciertas cassettes de rap en español. Yo estaba en los clubes en Nueva York y New Jersey cantando, pero siempre eran cosas para el beneficio de la sociedad, para el beneficio de nuestra gente latina. No era para hablar de vulgaridades. Entonces yo buscando, comencé a leer seis Biblias y comencé a leer el Corán y pasé 9 meses leyendo el Corán y el Corán se convirtió en mi mejor amigo. Y yo estaba caminando en las calles y los amigos míos pasaban al lado mío, me decían, querían hablar conmigo, querían reunirse para tener conversaciones y yo me quedaba callado. Y me decían, ¿por qué tú no hablas? Yo les dije, ¿cuál es el propósito de hablar? Entonces yo dije, yo mejor recibo de que Dios me hable, debes de estar hablando cosas que no tienen beneficios. Y se sorprendieron. Y así yo gradualmente con el Corán en el mismo ambiente estaba batallando mis dificultades, ¿no? Y el modo de vida que vivía, pero fue gradualmente, no fue de un día para otro, no es una batalla que el individuo tiene que tomar individualmente y Dios le ayuda. No es que nadie nos va a coger por la mano para llegar hacia el camino de Dios. Entonces, así fue. Después de 9 meses, yo dije, yo soy musulmán. Comencé a rezar, comencé a ayunar y no era musulmán. Comencé a hacer diferente, a repartir toda mi ropa para los desamparados, porque la mayoría de la ropa no fue adquirida de la mejor manera. Y yo dije, debes de botarla, se la voy a dar a los que están viviendo en la calle para que vistan bien. Y mi mamá me dijo, ¿estás loco? Yo dije, sí, estoy loco. Y cogí, repartí toda mi ropa y comencé a purificarme internamente y externamente. Y así fue mi jornada. Después fui a la mezquita y acepté el Islam. Después, desde el comienzo, al encontrar el poder del Corán y la habilidad que tuvo en desarrollarme en una persona más paciente, en desarrollarme en poder abandonar los vicios del cigarrillo, del alcohol, que mucha gente tiene que ir a ciertos institutos y claro que se recomienda, si uno no puede buscar ayuda, uno busca ayuda. Si uno no puede hacerlo uno mismo, uno busca ayuda. Pero yo en ese tiempo, como dije, no confiaba en los institutos y yo me forcé yo mismo. Y a través del Corán dejé el alcohol, dejé el cigarrillo y me asombré. Dije, ¿qué clase de libro es este? Que tuvo la habilidad de aliviarme de estas cosas que me hacen daño. Y a través del ayuno también yo dije, si puedo ayunar y abandonar lo que necesito, entonces puedo abandonar lo que no necesito. Pero es gradualmente. Disculpa, interrumpí. ¿En qué punto decidiste, ahora ya estás aprendiendo poco a poco del Corán, del Islam, ya te has convertido? ¿En qué punto decidiste que querías formalmente estudiar las ciencias islámicas y hasta, no sé si el propósito era llegar a ser un imán, pero ahora llegando a ser un imán, ¿qué fue lo que nació en ti para tomar ese camino? Cuando estaba en la mezquita en North Hudson, Islamic Education Center, comencé a hacer mesas de dawa en el 2002 en la avenida donde yo jangueaba con mis amigos. Entonces comencé a esforzarme con el exterior
al frente de la mezquita hay un edificio donde se vendía la droga y yo fui donde los que vendían droga les dije, no van a vender aquí nada más. Me conocen. Me dijeron, no queremos problemas contigo porque yo tenía una reputación ahí. Entonces yo dije, aquí mis hermanos y hermanas caminan por aquí para ir a rezar. Entonces, y eso es un riesgo porque es un riesgo para la vida de uno también. Pero así comencé a tratar de invitar a mi gente en la vecindad, que son 90% más de latinos en ese ambiente. Y después comencé a hacer las clases del español en la mezquita. Ahí fue que en el 2001, 2002 establecimos el Día del Latino Musulmán, que fue una reunión con el imam y él me preguntó, ¿qué tú crees que podemos hacer? Yo digo, es un mal servicio de que tenemos esta gran mezquita aquí en este ambiente y los vecinos no saben qué es una mezquita. Entonces yo le dije, vamos a hacer un día para el latino musulmán, para los que están adentro, y poner afuera de los portones las banderas para que los vecinos cuando vean su bandera piensen, esa es mi bandera. Quiere decir que psicológicamente piensan, yo pertenezco ahí. Entonces ahí, y creo que la primera vez aceptaron más de 10 personas el Islam. Y yo tenía que trabajar 7 días a la semana, yo ni pude atender. Pero fue y claro que yo tuve la idea, pero el equipo, todos los hermanos y hermanas del comité de Dawa se reunieron y hicieron lo posible para organizar el programa. Después con las clases venían muchas preguntas y noté que los imams, esa mezquita tenía 3 imams y yo estaba ahí de voluntario y no tenían tiempo para responder las preguntas y yo no tenía las herramientas para responder las preguntas. Ya es diferente, uno coge un libro aquí, un libro allá y consigue el tema y da información, pero si uno no tiene un sistema gradual para entender a la persona y después prescribir como un doctor, entonces uno puede cometer más daño que beneficio. Y en el 2002 leí un libro que dice, de un hadith, que dice, quien sale a buscar conocimiento, Dios le hará el camino fácil hacia el paraíso. Dejé mi trabajo, comencé a buscar, comencé a ir a conferencias y a tratar de conectarme con los imams, imam Siraj Wahaj, imam Ahmed Saker, todo preguntándole cómo puedo ir. Pero es cuando Dios quiera. Dios eligió que fuera el 2004. Yo tenía en tele el 2002. Y desde en el 2004 la puerta se abrió. Y fui principalmente a aprender el lenguaje árabe porque quería tener acceso a los libros, ¿verdad? No quería depender de nadie, quería poder entender el Corán como si Dios me estuviera hablando en el lenguaje que se reveló. Y llegaste a estudiar hasta Egipto. Sí, fui a Egipto y entonces completé el programa del instituto 10 meses. Y estando ahí, antes de regresar a América, dije, si estoy en Egipto, en la tierra del Azhar, déjame experimentar, coger el examen de aceptación. Y cuando lo tomé, me brincaron un año y me dijeron, tu árabe está bien. Y ahí me motivé y dije, mejor déjame comenzar a entrar a ver, a experimentar. Pero nunca perdí la conciencia de las necesidades de nuestra gente acá. Y yo dije, entonces yo puedo estudiar Corán, estudiar temas específicos, pero dije, quiero estudiar la jurisprudencia islámica que contiene Corán, contiene Hadith, contiene la ciencia y las herramientas para entender y prescribir de la religión lo que se le hace fácil a la persona. Y así comenzó mi jornada y gracias a Dios tuve un maestro con el cual viví en Egipto y él me enseñó a hacer el sermón
en una casa, aquí alquilé un apartamento para yo y él me enseñó todo lo necesario porque él tenía licencia en doctorado en Sharia y en las lecturas, 10 lecturas del Corán. So, alhamdulillah, esa fue mi jornada y todavía continúa. Y va a continuar hasta que vaya a la tumba, no va a terminar. Subhanallah. Entonces, estudiaste en la Universidad Al-Azhar y para los que nos están viendo, la Universidad Al-Azhar se estableció en el siglo X, en alrededor de 975, apenas unos 350 más o menos años después del profeta Muhammad, la paz sea con él, para que sepan, esta universidad es muy prestigiosa cuando se trata de los estudios islámicos y yo diría que es una de las más importantes en el mundo. Uh, entonces nuestro imam Daniel estudió allá y luego continúa sus estudios hasta ahora, como él dice, pero quería hablar acerca de que estás en Egipto y el tema de hoy es acerca del profeta Moisés en el Islam. Entonces, estuviste subhanallah, en la tierra del profeta Moisés y habías mencionado como tu mamá era monja, se crió o estaba en el convento y obviamente ella inculca en ti un amor por la religión, por los profetas, me imagino también. Cuéntanos cómo todo esto encaja con el profeta Moisés y cómo te diste cuenta leyendo el Corán que estos nombres que quizás habías escuchado en tu niñez, el profeta Moisés, el profeta Jesús, la paz sea con ellos, ¿cuál fue tu reacción y qué has aprendido del profeta Moisés en el Islam que puedes compartir con nosotros? Lo más, por ejemplo, lo más importante, por ejemplo, hay un verso en el Corán que es el versículo 136 del capítulo 2 que dice: Di, oh Mohammed, creemos en Abraham, en Ismael, en Isaac, en Jacob, en las tribus de Jacob, creemos en lo que se le fue revelado a Moisés, lo que se le fue revelado a Jesús, y creemos en todos los profetas del Señor, no hacemos distinción y nos sometemos a él. Entonces, cuando estaba ahí en Egipto, claro que al principio yo quería solamente aprender árabe y todo el año me invitaron a ir a ver las pirámides y todo. Y dije, yo no vine a ver las pirámides, yo vine a estudiar, yo tengo un examen mañana, yo no voy a ver las pirámides. Al fin de año, antes de regresar de vacaciones para Estados Unidos, dije, ¿cómo yo voy a regresar y me van a preguntar a mi familia, a mis amistades? Tú fuiste a Egipto y no viste las pirámides. Entonces fui por complacerlos nada más. Pero es verdad que si uno contempla, estando en esa tierra y sabiendo el sufrimiento de una gente que fue oprimida, que fue esclavizada, que sufrió persecución, ¿verdad? Entonces, y que Dios lo salvó. Entonces, eso es algo que uno está en una tierra donde vino la revelación de Dios. Quiere decir que todas esas tierras donde viene la revelación de Dios son tierras bendecidas solamente por esa causa. Entonces, cuando miramos, el profeta Moisés está mencionado más en el Corán que el profeta Muhammad mismo. El profeta Moisés, como dice también en la Biblia, ¿verdad?, es descendiente de Abraham. Por ejemplo, Moisés es el hijo de Amram, que es el hijo de Kohath, el hijo de Leví. Leví es el hijo de Jacob y Jacob es el hijo de Isaac. Isaac es el hijo de Abraham. Entonces, la semejanza entre el profeta Moisés y el profeta Mohammed es que ambos son descendientes de Abraham. El profeta Mohammed fue descendiente de Abraham, descendiente llegando hasta Kedar, que es el segundo hijo de Ismael, ¿verdad? Y entonces el Ismael fue dejado con Agar en el desierto de Parán, ¿verdad? Y en el libro de Génesis 25, 15 al 34, hablan de los hijos de Ismael. Dice, esos son los descendientes de Ismael, el hijo de Abraham, de
de su esposa Hagar, la sierva de Sara. Los nombres son Ismael, ¿verdad? El primero es Nebayot, ¿verdad? El primero, el segundo es Kedar. Y después dice Abdel, Misban, Misma, Duma, Hadar, Masa, Hadar, Jetur, Nafis y Kedama. Entonces, en Ezequiel dice, ok, se habla de que Abraham llevó a Hagar y a Ismael al desierto de Parán. Pero nunca se explica dónde es Parán. Los que explican la Biblia dice Parán es en el sur de la Tierra Santa. Nada más. Pero en Ezequiel, la Biblia misma lo explica. En Ezequiel 27, 21. Y apúntelo, Ezequiel 27, 21. Y Kedar y las princesas de Arabia. Y Kedar y las princesas de Arabia. También en el libro de Isaac 42, 1 al 13, dice, y cántale a tu Señor un cántico nuevo, y sus alabanzas desde los confines de la tierra, los que descienden en el mar y todo lo que hay en él, las islas y todos los que moran en ella. Como en Arabia en árabe se dice Jazirat al-Arab, la península arábica, que es una isla, ¿verdad? Jazirat al-Arab. Entonces dice, y alcen la voz el desierto, sus ciudades, y regocien las poblaciones donde habita Kedar. Entonces, esta nueva canción nosotros decimos el Corán. Y Kedar fue casado con una árabe también de Yemen. Entonces vemos que está relacionando a la descendencia de Mohammed en la comparación con Moisés, pero es importante saber de que cuando se habla de la descendencia de Mohammed, estas señas están en la Biblia de la venida de un profeta. En el comienzo de 42:1 de Isaac, dice, y mi siervo con cual estoy complacido, y traerá una ley, y será un aliento para los gentiles. Quiere decir, los gentiles son todos los que no son de los hijos de Israel. Entonces, ¿quién es ese profeta que vino para los gentiles? Cuando a Jesús, la pasión de Dios está con él, se le preguntó, ¿tú eres el profeta para los mundos? Dijo, no, yo fui solamente enviado para las ovejas perdidas de Israel. ¿Ok? Entonces, la similitud es que los dos son descendientes de Abraham. Número 2 es que cuando se menciona de recibir revelación, menciona montañas. En Deuteronomio 32, versículo 2 dice, y dijo, Dios vino de Sinaí, donde le habló Moisés, y desde Seir se esclareció. Seir, algunos que explican la Biblia dicen, Seir es donde Jesús dio su primer sermón. Y resplandeciendo desde el monte de Parán. Que resplandeció desde el monte de Parán, que es Arabia, donde habitó Ismael, donde nació Kedar. Entonces lo dice en orden, Moisés, Jesús y Mohammed. Y también dice, y vino con 10 millares de santos, o 10 millones de santos. Y su desierta les fue dada, o al desierto, una ley de fuego. ¿Ok? Entonces, Moisés y Mohammed recibieron la ley o recibieron la revelación. Mohammed comenzó, esa es la diferencia, comenzó a recibir la revelación, pero Moisés recibió la revelación una vez completa. Ambos recibieron revelaciones. Moisés recibió la Torá, Mohammed el Corán, y en el Corán dice en el capítulo de Imran, ¿verdad? El Imran,
que es el padre de Moisés, pero hay una confusión porque Moisés tuvo una hermana que se llama María. Y algunos preguntan, ¿es María la hermana de Moisés? María la madre de Jesús, la madre de Moisés, la hermana de Moisés. Y no. Usualmente la tradición es que uno coge el nombre de su antepasado. Por ejemplo, si yo me llamo Daniel, mi primer nieto se llama Daniel. ¿Ok? So Daniel, o Daniel, el hijo de mi hijo, el hijo de Daniel. So, entonces, Imran también era el padre de Moisés, el nombre del padre de Moisés y el nombre del padre de María. Y entonces también María, cuando vino con el bebé Jesús, le dijeron, oh hermana de Aarón, no es que ella es hermana técnicamente literalmente de Aarón, el hermano de Moisés, el profeta Moisés, o el profeta Aarón, es que ella es descendiente de Aarón. ¿Verdad? Entonces, eso es. Entonces, Moisés recibió la Torah, Mohammed recibió el Corán. Y dice en el capítulo de Imran, el padre de María, la madre de Jesús. El capítulo 3 del Corán. Allah, no hay Dios sino Él, el viviente sustentador. Ha hecho que descienda sobre ti el libro, con la verdad, el Corán, confirmando lo que ya había, al igual que hizo descender la Torá y el Evangelio de Jesús anteriormente como guía para los hombres, y ha hecho descender el discernimiento. El discernimiento es que el que distingue entre el bien y el mal, ¿verdad? Y ese le llama el Corán, que viene a distinguir entre todas lo que se le añadió y lo que se le quitó a las Sagradas Escrituras. Entonces el Corán viene a clarificar. Entonces, algunas cosas también semejanza entre Moisés y Mohammed. Número 1, nacieron naturalmente. Y Jesús nació milagrosamente. La misión de Moisés es profeta y mensajero. También los tres son profetas y mensajeros. ¿Por qué? Porque los tres recibieron escritura. Moisés se casó, tuvo hijos. Jesús no se casó. Okay. Nunca se casó. Mohammed se casó y tuvo hijos. Moisés trajo una ley, la ley mosaica, la Mosaic Law. Y Mohammed, a Moisés se le dio una ley, la ley mosaica, y a Jesús y a Mohammed se le dio la ley, la Sharia, que tiene muchas de las enseñanzas, ¿verdad? Pero viene a confirmar. Jesús, cuando se le preguntó, él dijo, yo no vine a abrogar las leyes de Moisés, yo vine a confirmarlas. A Jesús no se le dio una ley. ¿Ok? Entonces, en el tiempo de Moisés, el agredor, Faraón, fue ahogado. Cuando se abrió el mar y fue ahogado. Jesús, los enemigos supuestamente lo crucificaron, ¿verdad? En el Islam decimos no, porque la persona que fue crucificada tenía duda en su fe, porque dijo, oh Señor, ¿por qué tú me has abandonado? Y nosotros creemos que los profetas jamás cuestionarán a Dios. Entonces, Dios nos dice en el Corán que el traidor Dios lo hizo parecerse a Jesús, y a él fue que se crucificaron. Y después, cuando Jesús regresó a los discípulos, ellos creían también que fue Jesús, y dijeron, y se asustaron, y Jesús le dijo, ¿no me conocen? Vengan, tócame, estoy vivo. Y comió pescado y comió miel. Pero
en la Biblia dice que la persona que muere no regresa, sino que espiritualizado en espíritu. Y el espíritu no necesita comer ni beber. Y como él regresó en cuerpo y en espíritu, quiere decir que a él no lo sacrificaron, no lo crucificaron. Entonces, Moisés murió una muerte natural. Jesús fue elevado al cielo, como Dios dice, fue elevado al cielo y vendrá una segunda venida. Si decimos que Jesús murió o nació, que hay una segunda venida de Jesús. Jesús nació, vino. Es decir, lo crucificaron y hubo una resurrección, vino otra vez. Fue elevado al cielo, viene otra vez. Son 3 veces. En ningún lugar en las escrituras dicen la tercera venida de Jesús. Dicen la segunda venida de Jesús. Nosotros como musulmanes aprendemos de que Jesús vino, lo atentaron a matar y Dios lo elevó al cielo y lo esperamos una segunda venida. Yo creo que eso es una de las diferencias más grandes entre el cristianismo y el islam. Ese detalle de qué es lo que ocurre con Jesús, porque ambos creemos en él, pero creemos en él en diferentes maneras. Claro, ¿no? claro. Entonces también entonces esas son es importante clarificar para recibir el mensaje completo de estos 3 grandes profetas. También cuando el profeta vino al Medina, ¿verdad? Creo que usted me iba a hacer la pregunta de este mes de Muharram, ¿verdad? El mes de Muharram es el primer mes del calendario lunar, el calendario islámico. Y el profeta, después de estar, experimentó tuvo la experiencia de la persecución, Dios le dio permiso después de 13 años a irse para Medina. Y ahí en Medina es donde está esta mezquita. O sea, la mezquita ahí es donde está enterrado el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esos son solamente dibujos que nos recuerdan, pero nosotros no adoramos ni esta ni esta. Nosotros adoramos a Dios. Pero esto nos recuerda de estos lugares especiales y la historia. Entonces, lo mismo ocurrió con el profeta Moisés, que estuvo con su gente, sus seguidores en Egipto, y luego llega el permiso de Dios de huir de ese lugar y cruzar el Mar Rojo, ¿no? Claro. Entonces, lo que sucede es que lo que aprendemos de las 2 historias es que la importancia de encomendarse y confiar en Dios. ¿Verdad? Que no importa si se cierran todos los caminos, que Dios tiene la habilidad de abrir un camino. Entonces ahí cuando Moisés estaba al frente del mar y el ejército estaba atrás, la gente de Moisés dice, Inna la mudrakun, nos van a coger. Y Moisés es un líder en este momento, ahí es que demuestra su liderazgo. Es que responde de una manera para reforzar esa fe. Y dijo Moisés, Qala, kalla jamás. Inna ma'aya rabbi sayahdin. Conmigo está Dios y Él nos va a enseñar un camino. Esa fue la respuesta después de estar probado. Eso es paciencia también. Cuando uno está probado, cómo uno responde, no cómo uno reacciona, cómo uno responde. Y después Dios te reveló, pon tu palo en el mar y se abrió el camino para yo poder caminar. Esa fue la reacción de Moisés como líder. Cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iba para Medina, ellos planearon. Y anteriormente Dios lo había llevado al profeta en una noche desde Mecca hasta Palestina. En una noche. Medina es más cerca, Dios lo podía llevar, pero porque para enseñarle a los seguidores de tomar los recursos, Dios le dijo, puede emigrar.
y, y planearon, organizaron quién va a traer la comida, quién va a limpiar el camino para que nadie vea los pasos. Cogieron un camino en el desierto, los caminos están arreglados, y si no, tú vas a tener que estar caminando por las montañas, y ellos cogieron un camino más difícil para que no era común. Y después cuando descansaron y fueron para el sur primero, después subieron en la cueva de Thor, la cueva que se llama la cueva del toro, ¿verdad? Thor. Ahí el compañero del profeta Muhammad, Abu Bakr, miró hacia arriba y vio los pasos de los enemigos y dijo: oh profeta, si miran hacia abajo nos ven. Y el profeta Muhammad sallallahu respondió así, dijo: ¿qué tú dices de dos y el tercero es Dios? Y después Dios reveló en el Corán: la tahzan, inna Allah ma'ana. No te entristezca, que Dios está con nosotros. Y Dios dice: y le descendí a ellos la tranquilidad y los soporté con soldados que ellos no veían, ángeles, para protegerlos. Entonces, esa es la enseñanza que aprendemos de esa migración. Entonces, el mes de Muharram conmemora dos eventos tradicionalmente, pero ocurrió otra, humanamente llamada tragedia. Para el creyente es una buena aventura de que una persona es un martirio, ¿verdad? Que murió en la causa de Dios, que fue cuando mataron al nieto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al Hussein. Entonces, nosotros no tenemos como un horario de celebrar o conmemorar, pero sí es importante reconocer que el nieto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue matado en Muharram, en el 10 de Muharram, que es el día en que los judíos en Medina celebraban que Dios los salvó de Faraón. De hecho, para los que nos están viendo, si pueden ir a Google, en el Caribe se celebra un día de fiesta que se llama el Día José. Se celebra en Trinidad, en Guyana, creo que en Jamaica, en otros países del Caribe, que se celebra este día José, que tiene la raíz en este día que el día de Ashura para los musulmanes, en donde ocurre esta tragedia en el mes de Muharram. Claro. Entonces, esa es la importancia, es investigar, la importancia es, ahora la pregunta es: ¿por qué habían judíos en Medina? ¿Verdad? Cuando ellos llegaron, porque ellos sabían que venía un profeta de esa tierra, como estaba la profecía en las escrituras, ¿verdad? Entonces ellos sabían. Entonces, cuando el profeta iba llegando, había un judío que estaba trepado en una palma, y cuando vio el profeta Muhammad, hacía mucho sol, y Abu Bakr y el profeta Muhammad tenían como una tela para cubrirse del sol, y tomaban turnos, ¿verdad? Tomaban turnos, y era el turno del profeta Muhammad cubrir a Abu Bakr, a su compañero. Y cuando estaban llegando a Medina, el profeta Muhammad estaba cubriendo a Abu Bakr. Y el judío gritó que ya viene al que están esperando, viene, y se pusieron emocionalmente. Y cuando llegaron, creían que Abu Bakr era el profeta Muhammad y lo confundieron. ¿Por qué? Porque el profeta Muhammad lo estaba cubriendo del sol. Pero Dios preparó, lo envió a un lugar en cual la gente tenía un espíritu de caridad, en que querían al prójimo más, que le daban, sacrificaban, aunque estuvieran en necesidad. Y ahí fue que se estableció la comunidad musulmana, la primera comunidad musulmana con reglamiento, con interacción interreligiosa, con interacción entre los
musulmanes de Meca con los musulmanes, la hermandad de los musulmanes de Meca con los musulmanes de Medina. Entonces estableció una comunidad. Las leyes islámicas comenzaron a ser reveladas en este ambiente. Quiere decir, 13 años después de la revelación en el periodo de Meca, se comenzó en Medina las leyes porque había una comunidad. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que el Islam, Dios reveló el Corán gradualmente para el desarrollamiento gradual. Entonces, en Mecca, el mensaje simplemente era de la creencia en un solo Dios, la creencia en el día de juicio, la creencia en el paraíso, en el infierno, pero no había leyes. La oración se legisló un poquito antes de la migración, que fue en ese viaje de Mecca al Aqsa, a Palestina y al cielo. Pero antes de eso no había juegos de dinero, había tomada alcohol, la gente daba vueltas alrededor del Kaaba sin ropa. Todo esto estaba pasando en Mecca, pero no hubo legislación hablando de eso. En Medina, 2 años después de la migración, fue que se le dio permiso a los musulmanes defenderse después de la persecución. Quiere decir que 15 años, de 23 años de revelación, 15 años no tenían el permiso de defenderse. Y esas personas eran valientes, pero no tenían el permiso por obedecer a Dios, no se defendieron. Entonces, eso desarrolla en uno, es decir, cuando uno acepta el Islam, uno todavía puede tener valentía, pero uno no tiene que siempre demostrarla. Uno puede ser calmadito, y amistades míos cuando me veían me decían, wow, tú cambiaste. Y yo le decía, y como no confiaba en ellos, mira, yo mejoré, pero el corazón es el mismo. No le temo a nadie excepto a Dios. Y se lo dije claramente. No le temo a nadie excepto a Dios. Y creo en la vida después, aquí no se pierde nada. Para que no lo tomaran como la paciencia y uno estar calmado y calladito, como una seña de ser débil. Entonces, así es que nos enseña el Corán y la metodología del Corán, cómo ser paciente, cómo compartir, cómo ser amable en el hogar, cómo era el profeta en el hogar. Algunos hombres dicen, yo llego a la casa y trabajo y me siento y mi esposa tiene que traerme la comida y tiene que lavar los platos y yo dejo el plato sucio. El profeta Mohammed sallallahu me ayudaba a lavar el plato en la casa. Él dice, cuando están musulmanes tenemos que seguir esos ejemplos de el profeta Mohammed, la paz sea con él, y también los profetas anteriores, porque todos vinieron con ese mismo mensaje de amar a Dios y temerle a Dios solamente, y también tener esa paciencia y esa paz. Y yo creo que eso es lo que muchas personas están buscando, pero no saben dónde encontrarla, ¿no? Le voy a dar un punto, por ejemplo, nosotros como seres humanos tenemos que basarnos en la certeza, ¿verdad? Y esa es la confusión. Muchas personas dicen, yo creo en Dios, pero Dios está en mí, ¿verdad? Pero no pertenezco a ninguna estructura religiosa, a ninguna iglesia, ¿verdad? Entonces, es por la falta de certeza, la duda. Y lo que sucede es que esto es lo que nos presenta el Islam. El Islam nos presenta el Corán, por ejemplo. El Corán no ha sido cambiado 1400, ahora 46 años, ¿verdad? Añadiéndole 13, porque 1446 es desde que se inmigraron desde Meca a Medina y 13 años en Meca. Entonces, ustedes hagan la matemática. Pero lo importante es que el Corán es un Corán en árabe y ni una letra se le ha sido cambiada. ¿Ok? También
las enseñanzas de los profetas, ¿verdad? Uno dice, yo le he preguntado a muchos líderes religiosos, dígame un dicho que tú escuchaste de tu maestro, que lo escuchó de su maestro, que lo escuchó, que llega hasta Jesús. Un dicho nada más. Me dijeron, no podemos. Yo digo, nosotros tenemos más de 60,000 dichos en los 30,000 en las seis enciclopedias de Hadith, los 6 libros, en las 6 colecciones, y después en el libro de Imam Ahmed son 27, como 27,000, después en el libro de Imam Malik, y después el libro de... Entonces tenemos tanto, pero tiene diferentes rangos de autenticidad, pero tenemos ese sistema que podemos verificar qué dijo, qué hizo, qué aprobó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces eso nos da certeza en que, por ejemplo, ¿por qué los musulmanes rezan y se posternan o se postran en el suelo? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos llevó a la humanidad a regresar a esa forma de adoración. ¿Por qué? Porque Moisés rezó así, porque Moisés rezó así, porque Abraham rezó así. Entonces el profeta Muhammad no vino a inventar una nueva manera de rezar, sino que a regresarnos a la misma manera de rezar. Algunas personas rezan paradas, algunas rezan en las rodillas, pero los profetas, nuestros ejemplos, rezaron y ponían su rostro en el suelo. ¿Por qué nos lavamos la mano, la cara y los pies antes de rezar? Porque el profeta Moisés, que la paz y bendición sea con él, nos enseñó. Pero Moisés agarró a su hermano Aarón, dice, vamos a lavando la mano, las caras y los pies como nos ordenó Dios, y después vamos a rezar. Entonces el vudú también está en la Biblia. El profeta Muhammad nos enseñó a ayunar en el mes de Ramadán, y el profeta Jesús 30 días, y el profeta Jesús ayunó 40 días. Entonces el profeta Muhammad, que la paz y bendición de Dios sea con él, nos enseñó esa práctica de los profetas anteriores, y que encontramos que hay una unidad en la manera de adoración, hay una unidad en el mensaje, que es todos dijeron, hay un solo Dios y obedéceme. Hay un solo Dios y obedéceme. ¿Por qué? Porque Dios nos da tres cosas. El intelecto, la mente. Y algunas veces con la mente no podemos errar. Entonces después, para chequear la mente, no para corregirla siempre, para chequear si nuestras conclusiones están correctas, nos manda la revelación. Pero también podemos malinterpretar la revelación. Entonces nos manda un profeta, un ejemplo que nos enseña cómo se aplica, cómo se practica esta revelación. Entonces ya Dios hizo de su parte. Ahora nosotros tenemos que hacer de nuestra parte para acercarnos a Dios. Y aunque uno no aprenda todas estas cosas técnicas del Islam o del mensaje de Dios, es, por ejemplo, la creencia en un solo Dios, ¿verdad? Y enfocarse en la certeza de que hay un día de juicio. Entonces ya escucharon el mensaje, y nuestra responsabilidad como musulmán no es convertir a nadie, no es ni criticar a nadie, con el más alto y honorable respeto para las escrituras, para nuestros hermanos de la gente del libro, los cristianos, los judíos, que compartimos revelación, ¿verdad? Porque Dios no dice en el Corán que son incrédulos. Dios los llama o personas del libro, ¿verdad? Aunque Dios sabe las prácticas erróneas que había, pero todavía le enseñaba al profeta que hablara con ellos en una manera honorable. Entonces, nuestra responsabilidad como musulmanes es compartir el mensaje, ¿verdad? Compartir el mensaje, y entonces, y Dios es el que se encarga de encaminar, el que se encarga de brindarnos el triunfo. Entonces, lo que les recomiendo es que pidan mucho perdón a Dios,
y pídanle a Él que si en esto hay beneficio, que los encamine. Y si en esto hay un daño, que te distancie de estos mensajes. Pero eso es lo único. Ya nosotros hicimos de nuestra parte con compartir la información y espero que Allah nos acepte y nos encamine a seguir los pasos de todos los profetas y los pasos del profeta Mohammed, el sello de los profetas que nos confirmó esos pasos. Amén. Ese es el mejor consejo en realidad y seguimos repitiendo lo que cuando uno desea esa guía, cuando uno quiere encontrar la verdad, lo mejor que uno puede hacer es rezarle a Dios y pedirle a Él que nos dé las señales que nos pongan en el camino correcto. Mashallah. Y mashallah, te agradecemos muchísimo estar aquí. Tenemos como 3 minutitos. Si alguien tiene una pregunta, después nuestro imam Daniel se tiene que ir. Si alguien tiene una pregunta rápido, puede ponerlo aquí en los comentarios. Y si no, bueno, les invitamos a que si quieren leer el Corán, si quieren recibir una copia del Corán gratis, nos pueden escribir y nosotros tomamos sus datos para hacerles envío completamente gratis y también les enviamos folletos que expliquen algunos conceptos básicos del Islam, incluyendo acerca de los profetas como Moisés, la paz sea con él, y Jesús, la paz sea con él. Y bueno, si eso es todo, manténganse aquí próxima semana, otra vez jueves, para otro episodio de este IG Live, que este programa es para ustedes siempre y les agradecemos por estar con nosotros. Jazakumullahu khairan a nuestro imam Daniel, que Allah te recompense y te siga bendiciendo con mucho conocimiento para que te mantengas aquí con nosotros enseñando a nuestra comunidad. Amén. Barakallahu. Amén. Assalamu alaikum. Que la paz sea con todos ustedes.